¿Sabías que una de las historias más conocidas de la Biblia podría estar basada en una mala traducción? Durante siglos, se nos ha dicho que Dios creó a Eva a partir de la costilla de Adán. Pero, ¿y si el texto original en hebreo cuenta una historia diferente? Una que podría cambiar la forma en que ves todo el relato de la creación. Hoy vamos más allá de la superficie y nos sumergimos profundamente en las escrituras hebreas, descubriendo el significado oculto detrás de la palabra tela, una palabra que ha sido malinterpretada durante siglos. ¿Qué significa realmente? ¿Es simplemente una costilla o podría significar algo mucho más profundo? Exploraremos antiguos mitos de creación, descubriremos ideas de la arqueología y revelaremos las poderosas implicaciones teológicas que se han perdido en la traducción. Esto no trata solo de una sola palabra, se trata de descubrir el diseño original de Dios para la igualdad, la unidad y la colaboración entre el hombre y la mujer. Así que, si alguna vez te has preguntado si hay algo más en esta historia de lo que parece, estás en el lugar correcto. Quédate con nosotros hasta el final mientras desentrañamos el misterio detrás de la costilla de Adán, descubrimos la verdad del texto hebreo y desafiamos siglos de enseñanza tradicional. Créeme, no querrás perderte esto. Antes de comenzar, asegúrate de darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas un episodio. Si estás listo para descubrir la verdad detrás de una de las mayores malas traducciones de la Biblia, comencemos. Y no olvides comentar abajo con tus pensamientos y compartir este video con amigos a los que les encanta profundizar en las escrituras. Juntos exploremos la sabiduría oculta en la palabra de Dios. Comencemos con una historia que la mayoría de nosotros conocemos. La creación de la mujer a partir de la costilla de Adán es un relato que muchos han escuchado en la escuela dominical, leído en estudios bíblicos y visto representado en el arte a lo largo de la historia. El relato se encuentra en Génesis capítulo 2, versículos 21 al 22, que dice: Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño, y mientras él dormía, tomó una de las costillas del hombre y luego cerró el lugar con carne. Luego el Señor Dios hizo una mujer de la costilla que había sacado del hombre, y la llevó al hombre. Este pasaje ha sido tradicionalmente interpretado de forma bastante literal. Dios tomó un hueso de la costilla de Adán, lo utilizó como material para crear a Eva y luego la presentó a Adán como su compañera. Es una lectura sencilla y la imagen es poderosa. Transmite una sensación de intimidad en el acto de creación y destaca el vínculo único entre el hombre y la mujer, sugiriendo que Eva fue creada a partir de una parte de Adán mismo. Con el tiempo, esta interpretación se incrustó profundamente en la tradición y cultura cristiana. La historia de la costilla a menudo se usa para ilustrar la unidad del matrimonio, donde el esposo y la esposa son vistos como una sola carne, literalmente conectados por el hueso de la costilla. En sermones, el relato ha sido utilizado como metáfora de la relación complementaria entre hombres y mujeres. La idea de que Eva fue hecha de la costilla de Adán se ha tomado para significar que la mujer fue creada para estar cerca del corazón del hombre, ser amada y protegida. En el arte y la literatura, vemos numerosas representaciones de Adán acostado en un sueño profundo mientras Dios retira una costilla de su costado. Pinturas del periodo del Renacimiento, por ejemplo, a menudo dramatizan esta escena, destacando el acto divino de la creación. Esta imagen ha reforzado la interpretación literal y ha moldeado la forma en que muchos cristianos piensan sobre el origen de la mujer. Es tan extendida esta interpretación. La comprensión tradicional de la costilla de Adán ha persistido por varias razones. Primero, la simplicidad de la historia facilita recordarla y contarla. Es una explicación sencilla de cómo Dios creó a la mujer y encaja bien con el relato general del Génesis. Segundo, la idea de la costilla apoya la enseñanza de la unidad en el matrimonio que se encuentra en otras partes de la Biblia, como en Mateo capítulo 19, versículo 5, donde Jesús dice: Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Este versículo a menudo se conecta con el relato de Génesis, reforzando el simbolismo de que Eva fue hecha del cuerpo de Adán. Sin embargo, la interpretación tradicional también conlleva algunas consecuencias no intencionadas.
A lo largo de los siglos, la idea de que la mujer fue hecha de un hueso pequeño e insignificante ha contribuido a ciertos estereotipos culturales sobre el rol y el valor de las mujeres. En algunos casos, se ha usado indebidamente para implicar que las mujeres son secundarias al hombre o menos importantes porque fueron creadas a partir de una pequeña y aparentemente insignificante parte del cuerpo masculino. Pero, ¿y si esta interpretación se basa en una mala traducción? ¿Qué pasaría si el texto original en hebreo revelara un significado más profundo y significativo? Aquí es donde se pone interesante. Cuando examinamos más de cerca el lenguaje hebreo original, encontramos que la palabra traducida como costilla podría, en realidad, referirse a algo mucho más significativo. Para descubrir el significado más profundo detrás de la creación de Eva, necesitamos examinar la palabra hebrea original utilizada en Génesis capítulo 2, versículos 21 al 22. El término clave aquí es tela o tla, que a menudo se traduce como costilla en la mayoría de las versiones en inglés de la Biblia. Sin embargo, esta traducción puede no reflejar con precisión la intención original del texto. De hecho, cuando profundizamos en el lenguaje hebreo y su uso a lo largo del Antiguo Testamento, encontramos una historia diferente. ¿Qué significa realmente sela en hebreo? Sela no es la palabra típica para un hueso de costilla. Si el autor del Génesis hubiera querido especificar una costilla, podría haber usado un término más preciso, como etzem, que significa directamente hueso. En lugar de eso, se eligió la palabra sela. Esta palabra aparece más de 40 veces en el Antiguo Testamento. Curiosamente, en casi todas las otras ocasiones, no significa costilla, sino que se refiere al costado de algo, como el costado de una estructura, un objeto o incluso una persona. Un ejemplo notable se encuentra en Éxodo 26 horas y 20 minutos, donde la palabra sela se usa para describir los lados del tabernáculo, una estructura sagrada que los israelitas construyeron como lugar de adoración durante su viaje por el desierto. Y para el segundo lado del tabernáculo, en el lado norte, habrá 20 tablas. En este contexto, está claro que sela se refiere a un lado, no a un solo hueso de costilla. El uso de sela para describir los lados del tabernáculo, una estructura santa y significativa, sugiere que lleva un significado de soporte y estructura integral, en lugar de algo pequeño e insignificante como una costilla. Su significado más amplio se refuerza en otros pasajes, como en 1 Reyes 6:5, donde sela se usa para describir los lados del templo de Salomón. Contra la pared de la casa construyó cámaras alrededor, contra las paredes de la casa tanto del vestíbulo como del santuario interior. Aquí, sela claramente significa una cámara lateral o un lado entero del edificio, enfatizando su significado como parte de una estructura más grande y de soporte. Entonces, ¿por qué se traduce como costilla en el relato de Génesis? Para comprender completamente por qué la palabra sela se tradujo como costilla en muchas Biblias modernas, necesitamos mirar las primeras traducciones de las escrituras hebreas, particularmente la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento. Esta antigua traducción, completada en el siglo III a.C., jugó un papel crucial en dar forma a la manera en que la Biblia fue entendida en el mundo de habla griega y más allá. La Septuaginta fue creada por eruditos judíos en Alejandría, Egipto, quienes tradujeron las escrituras hebreas al griego para la gran comunidad judía de la diáspora que vivía fuera de Israel. El griego se había convertido en el idioma dominante de la región después de las conquistas de Alejandro Magno, haciendo las escrituras más accesibles para los judíos que ya no eran fluidos en hebreo. Cuando los traductores de la Septuaginta llegaron a la palabra sela en Génesis 2:21, eligieron la palabra griega pleura. Esta es una elección significativa, porque pleura en griego puede efectivamente significar lado, pero también se usa comúnmente para referirse a la caja torácica o las costillas mismas. El doble significado de pleura creó una ambigüedad que no estaba presente en el texto hebreo original. En el mundo de habla griega, esta traducción llevó a los lectores a imaginar una costilla literal siendo tomada del cuerpo de Adán. Aunque la palabra hebrea sela generalmente se refería a un lado en lugar de un hueso específico, la influencia de la Septuaginta no se detuvo allí. Cuando Jerónimo,
un erudito cristiano temprano, tradujo la Biblia al latín a finales del siglo IV después de Cristo, se basó en gran medida en la Septuaginta, así como en los textos hebreos. Su traducción, conocida como la Vulgata, se convirtió en la Biblia estándar para la Iglesia occidental durante más de 1000 años. En la Vulgata, Jerónimo tradujo pleura al latín como costae, que significa específicamente costilla. Esta elección probablemente estuvo influenciada por el entendimiento anatómico de la época y el texto griego que utilizaba como referencia. Al traducir Sela como costae, Jerónimo consolidó efectivamente la idea de que Dios tomó un hueso de costilla de Adán para crear a Eva. Esta interpretación luego se transmitió en innumerables manuscritos medievales, enseñanzas religiosas y tradiciones de la Iglesia. Avancemos rápidamente al comienzo del siglo XV, cuando la Biblia del rey Jacobo fue traducida al inglés. Los traductores de la versión del rey Jacobo trabajaban en un contexto histórico y teológico que ya estaba fuertemente influenciado por la Vulgata latina. Para ese momento, la idea de la costilla se había vuelto tan arraigada en el pensamiento y la iconografía cristiana que era casi incuestionable. Los traductores de la KJV, siguiendo la tradición de la Vulgata, tradujeron Sela como costilla, consolidando aún más esta interpretación en el mundo de habla inglesa. Esta elección tuvo un impacto significativo. La Biblia del rey Jacobo se convirtió en una de las traducciones bíblicas más leídas e influyentes de la historia. Durante siglos, fue el texto principal para millones de cristianos de habla inglesa, moldeando su comprensión de las historias bíblicas, incluida la creación de Eva. La idea de la costilla se convirtió en parte de la doctrina cristiana, enseñada en las iglesias y representada en el arte. Aunque el texto hebreo original sugiere algo mucho más amplio, el costado de Adán, un concepto que tiene un significado más profundo y simbólico, la traducción de Sela como costilla ha tenido implicaciones de largo alcance. No solo para la interpretación bíblica, sino también para la comprensión cultural y teológica más amplia de los roles de género. La imagen de Eva siendo creada a partir de un solo hueso de costilla ha sido utilizada con frecuencia para sugerir que la mujer es una creación secundaria, derivada de una parte pequeña y aparentemente menos significativa del hombre. Esta interpretación ha contribuido a reforzar visiones patriarcales que limitan el rol y la importancia de las mujeres. Sin embargo, si reconsideramos la traducción de Sela como costado, se revela un mensaje teológico más profundo. El costado de Adán simboliza una unidad integral entre hombre y mujer, una relación de igualdad y complementariedad, donde ambos géneros son igualmente valiosos ante los ojos de Dios. Este entendimiento se apoya en otras enseñanzas bíblicas, como en Efesios 5, 28-31, donde el apóstol Pablo subraya el amor sacrificial y el respeto mutuo que deben existir en el matrimonio. Al decir que los maridos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos, Pablo refuerza la idea de que el hombre y la mujer deben considerarse iguales, valorándose mutuamente. Esta enseñanza refleja la unidad de Adán y Eva, creada para ser una sola carne, un reflejo de la unidad que existe entre Cristo y la Iglesia. Además, el concepto de igualdad y unidad en la creación se refuerza en Génesis 1:27, que afirma que Dios creó al ser humano a su imagen, tanto al hombre como a la mujer. Esto establece que ambos géneros tienen la misma dignidad y valor ante Dios. Al comprender Sela como costado y no como costilla, podemos ver que la creación de Eva refleja una relación de igualdad y unidad, donde ambos géneros tienen un propósito divino complementario. Esta reinterpretación cambia la narrativa tradicional, alejándola de visiones patriarcales y resaltando que la mujer fue creada para ser una compañera plenamente igual a Adán. La creación de la mujer a partir del costado de Adán resalta que la unidad, la igualdad y la complementariedad fueron parte del diseño original de Dios para la humanidad. La separación de Adán y Eva en dos seres distintos, creados para ser una sola carne, ilustra que ambos están incompletos el uno sin el otro, un principio de interdependencia que refleja la naturaleza de Dios y su diseño para la humanidad, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existen en una relación de amor y apoyo mutuo. También el hombre y la mujer están llamados a una relación de unidad y respeto mutuo.
Esta interpretación desafía las visiones tradicionales del patriarcado que han dominado a menudo las sociedades a lo largo de la historia. Cuando leemos el relato de Génesis en su idioma y contexto original, se hace evidente que la Biblia no promueve una jerarquía donde el hombre es superior a la mujer. En cambio, presenta una visión de igualdad, donde ambos géneros están destinados a reflejar la imagen de Dios juntos. La traducción de Sela como costado nos invita a ver la historia de la creación en Génesis como un mensaje contracultural para su tiempo, uno que valora tanto al hombre como a la mujer como portadores de la imagen de Dios. Este mensaje es radical, especialmente en el contexto del mundo antiguo, donde las mujeres eran a menudo vistas como propiedad o como inferiores a los hombres. El relato de Génesis, sin embargo, proporciona un modelo para una relación basada en la igualdad, el respeto y el propósito compartido. El tema de la unidad entre hombre y mujer es parte de una narrativa bíblica más amplia que apunta hacia la restauración y la integridad. A lo largo de la Biblia, vemos un llamado a la humanidad para que regrese al diseño original de Dios. La unidad y la igualdad que fueron interrumpidas por la caída son finalmente restauradas a través de Cristo, quien vino a reconciliar a la humanidad con Dios y entre sí. En Gálatas 3:28, Pablo repite este tema de restauración e igualdad: ya no hay judío ni gentil, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Esta declaración refuerza la idea de que en Cristo estamos llamados a trascender las divisiones sociales y a abrazar la unidad que fue intencionada desde el principio. La creación de Eva a partir del costado de Adán puede verse como un anticipo de esta unidad, un destello de la armonía y la igualdad última que Dios desea para toda la humanidad. En los últimos años, los estudiosos bíblicos y lingüistas han comenzado a cuestionar la traducción tradicional de Sela como costilla, volviendo al texto hebreo para una comprensión más precisa. Al examinar el contexto y el uso más amplio de Sela a lo largo del Antiguo Testamento, están redescubriendo una interpretación más profunda de la creación de la mujer, una que enfatiza la unidad, la colaboración y la igualdad, en lugar de la jerarquía y la subordinación. Este redescubrimiento no es solo un ejercicio académico, tiene el potencial de transformar cómo leemos e interpretamos una de las historias fundamentales de la Biblia. Nos invita a revisar el relato de la creación con ojos frescos y apreciar la profundidad y riqueza del texto hebreo original, que ofrece una visión del hombre y la mujer como socios complementarios, compartiendo igualmente la imagen y el propósito de Dios. Al final, este de las primeras traducciones revela cómo la elección de una sola palabra puede moldear siglos de creencias y tradiciones. Nos desafía a profundizar en las Escrituras, a buscar comprensión en los idiomas originales y a descubrir el verdadero mensaje que Dios tenía para su pueblo. En conclusión, la historia de la costilla de Adán es un ejemplo fascinante de cómo una mala traducción puede alterar nuestra comprensión de la Escritura. La palabra hebrea Sela apunta a algo mucho más profundo, la creación de una compañera desde el costado de Adán, enfatizando la unidad y la igualdad. Este descubrimiento no es solo una cuestión de semántica, tiene profundas implicaciones para cómo entendemos la relación entre